No estamos en Inglaterra, no estamos en España, estamos aquí en California. Estar aquí parece un cuento de hadas. Y bueno, les quiero contar un poco más acerca del por qué este castillo está aquí. Hey, pero qué onda, ¿cómo van? Espero que la estén llevando súper bien. Como pueden ver, estoy aquí atascado en tráfico, así que ¿dónde más podría estar sino que en Los Ángeles? Pues nos hemos venido un par de días por acá, ya que estoy de vacaciones de Semana Santa en la universidad, y pues me vine aquí al sur de California a visitar a mi familia, a pasar un par de días y pues a tratar de grabar un par de vlogs. Pero el clima no me lo ha permitido, ha estado lloviendo bastante, pero el día de hoy el día está bastante clarito y pues aproveché en salir e ir a grabar un vlog. Y el vlog de hoy se trata de una playa muy particular, una playa la cual yo le he agarrado bastante interés. Yo he querido grabar aquí desde hace tiempo, ya que esta playa tiene una torre medieval, un castillo medieval, y no estoy hablando de esos castillos que los niños construyen para divertirse un rato ahí en la playa, sino que estoy hablando de un verdadero castillo medieval que bien podrías hallar en España, en Inglaterra o en Irlanda. Así que sin agregarle mucho más, sin darle tanta vuelta al asunto, pues adentrémonos a lo que es este vlog. Así que démosle. Bueno, por fin llegamos a la playa donde se encuentra esta torre medieval. Es una playa que está aquí en la ciudad de Laguna Beach. Y pues es una playa muy difícil de acceder, ya que el parqueo aquí es casi nulo. No hay ninguna parte donde tú puedas parquear cerca, y esta playa no tiene un parqueo público. Tampoco te puedes parquear aquí en la vecindad, en ninguna de estas calles te puedes parquear, porque es una vecindad muy privada. Incluso te dicen que te parquees ahí arriba, en la calle principal, para que tengas que caminar hacia acá abajo, hacia lo que es esta playa. Yo diría que esa es la razón por la cual esta playa es tan escondida, y esta es una joyita tan escondida también, lo que es esta torre. Pero bueno, ¿cómo podés llegar a esta playa en general? Esta playa se llama Victoria Beach, así que en tu buscador preferido solo pones Victoria Beach y te va a llevar directo hacia acá. No directamente hacia acá, pero te va a llevar directo a lo que es la calle principal allá arriba. Entonces ahí lo que haces es buscar un parqueo sin restricciones para cuando regreses, si puedas encontrar tu carro ahí, porque si hay alguna restricción se lo van a llevar. Una vez te parqueas ahí arriba, caminas lo que son unas pequeñas graditas que te llevan por debajo de un túnel, y después caminas a lo que es la playa. Si sabes planear bien el viaje, pues te va a llevar 1 hora llegar hacia acá. Pero si sos como yo, que planea todo a último minuto y elige la peor hora para venir, la hora pico, entonces te vas a tener que estar 2 horas en tráfico desde Los Ángeles hasta acá. Pero sí, eso es lo que se tarda llegar hasta acá desde Los Ángeles. 1 hora en carro, si lo planeas bien. Bueno, llegamos por fin a la entrada de esta playa de Victoria Beach. Y si ves esta entrada en particular, entonces significa que ya llegaste a Victoria Beach. Esta sería la entrada. Y por fin llegamos a lo que es esta playa, que es todo un laberinto para llegar acá, pero al fin lo logramos. Miren lo bonito que es esto, miren lo preciosa que es esta playa. Una playa muy hermosa. La verdad que la agarramos en un clima perfecto. A mí me gusta bastante cuando se pone nublado, pero aún se puede ver el sol, y ahorita está perfecto para estar en esta playa tan bonita.
Pero te has de preguntar, Brian, ¿dónde está la torre? O sea, venimos a ver esta torre medieval, ¿dónde es que está? Y pues ahorita les voy a mostrar. Como les cuento, esta torre es súper escondida, una joyita muy escondida, por eso es que no es tan conocida. Por eso es que creo que los turistas no vienen tanto acá, porque además de lo difícil que es buscar parqueo, esta torre medieval no está a simple vista, porque la torre está del otro lado de ese acantilado, del otro lado de esas piedras. Entonces, para llegar a la torre tenés que caminar por allá. Así que eso es lo que vamos a ir a hacer ahorita. Vamos a caminar alrededor de esa piedra para poder llegar a lo que es esta torre pirata o torre medieval o como la quieras llamar. Así que démosle. Bueno, y aquí cruzando lo que son estas piedras, unas piedras muy lisas, llenas de musgo, muy peligrosas, así que ten cuidado al cruzarlas. Pues este es el caminito, ten bastante cuidado si vas a saltar lo que es ese pequeño hoyo que está ahí, porque es un hoyo muy grande. Y bueno, y seguís caminando por acá, y a medida que voy caminando estas piedras, se siente esa vibra medieval, esa vibra como que estás caminando en la costa de Inglaterra. Incluso el clima como que causa esa vibra, como que andas aquí por Inglaterra, por alguna costa de Irlanda o algo así. Y pues como ha estado lloviendo bastante, pues por eso es que esas piedras están llenas de algas. Y antes de llegar a lo que es esta torre medieval, te encontrarás con una piscina de agua salada. Una piscina de agua salada, ahorita se las muestro. Pues esta es la piscina de agua salada de la que les cuento. Pero vamos a hacer una paradita por aquí ya al regresar, porque si nos entretenemos aquí mucho y les explico acerca de esta piscina de agua salada, pues se nos va a caer el sol y no vamos a aprovechar la luz. Y después de recorrer todo ese camino rocoso para llegar a lo que es esta torre, les presento la torre medieval de la que tanto les hablé. La verdad es mucho más bonita de cerca. No, vale la pena venir y disfrutar de lo que es esta torre. Y bueno, les quiero contar un poco más acerca del por qué este castillo está aquí, a quién se le ocurrió construirlo y todo eso. Y no fue porque hubo una competición a ver quién construía el mejor castillo de arena, sino que fue porque aquí había una pareja de California, allá por los años de la Primera Guerra Mundial, allá por los 1920, pues esta familia se fue a vivir a Europa y le gustó tanto la arquitectura de allá de Francia, de allá de Holanda, que cuando regresaron, pues decidieron construir una casa de playa con esa misma arquitectura. Y como toda buena casa de playa tiene que tener acceso a la playa, pues a estas personas no fueron normales, no se les ocurrió construir unas escaleras comunes y corrientes para acceder a la playa, sino que se les ocurrió construir pues una torre medieval, una torre que parece castillo. Y pues esta torre, eso es lo que es. Son unas escaleras en espiral que te llevan directo de estas rocas a lo que es el patio de su casa. Y como ese era el caso, como habían tantos turistas, tantas personas curiosas que se metían a esta torre para explorar, pues los dirigía directo al patio de su casa. Entonces por eso decidieron ensellar esta torre, o sea, cerrarla al público. Y por suerte cuando lo sellaron, pues no había ninguna persona adentro, así que nadie se quedó atrapado, si no estaríamos hablando de otra historia de Rapunzel aquí en California. Pero aunque lo hayan sellado, esta torre está todavía abierta al público para que puedas venir de cerca y apreciarla y ver lo bonita que es, y que puedas apreciar un poquito de esa arquitectura medieval, esa arquitectura de Inglaterra y todo. Así que ahí tenés. Si querés traer a tu crush aquí o a tu novia aquí a explorar, a disfrutar lo que es esta torre, pues podés hacerlo. Tal vez así algún día te llame su príncipe azul. Y mientras yo busco a mi Julieta en lo que es esta torre, pues yo lo voy a estar dejando con unas tomas aéreas de esta bonita torre. Así que démosle.
Yo la verdad a veces pienso que tengo una gran suerte porque cuando hago estos vlogs, cuando voy a lugares así, pues tengo la gran suerte de encontrarme con atardeceres muy bonitos. Y es una de las razones por las cuales me gusta hacer este tipo de video, porque nunca sabes lo que te vas a encontrar. Pero miren esto. Es que no parece de un cuento de hadas lo que es este atardecer. y le agrega incluso más al cuento de hadas el hecho de que está este castillo ahí. No parece para nada real. Y me causa gracia también que aquí hay unos camarógrafos que no les importa mojarse, no les importa que las olas le estén cayendo encima por tratar de capturar lo que es este bonito momento, porque la verdad que ha estado lloviendo muchísimo estos últimos días y pues el hecho de que regrese el sol de esta forma es bastante bonito. Es un muy bonito atardecer. Y pues me alegra bastante de que en vez de haber construido unas escaleras normales, comunes y corrientes, como son estas de aquí arriba, pues se decidieron en construir lo que es esa torre medieval. Un lugar muy único y particular aquí en California que merece venir a visitar. Porque parece un cuento de hadas. A estar aquí parece un cuento de hadas. Lo que sí, que estas personas sí se decidieron en construir una piscina de agua salada. Pues esta piscina de agua salada les pertenece a los de estas gradas aquí. Pero yo hubiera preferido 1000 veces tener lo que es una torre medieval para acceder a la playa en vez de esta piscina. Como pueden ver, esta piscina ya está obsoleta, ya no se puede usar. Y aunque le agrega a la atracción, pues la atracción principal es esta. Y si te estás preguntando si puedes ir a explorar la torre medieval, pues yo te recomiendo que no, porque además de ser es como el sitio privado de alguien, las olas ahí son muy bravas. Las olas, justo en ese pedazo de ahí, pues las olas pegan con todo, llegan muy cerca y te pueden arrastrar, te pueden golpear contra la pared, contra las rocas y te pueden lastimar. Entonces mejor evitar. Pero eso sí me parece bastante extraño de que justo ahí es donde las olas llegan más cerca, donde las olas pegan más duro y llegan con todo. Y pues yo propongo la idea, no sé ustedes, pero yo pienso de que esta torre está embrujada. Está o embrujada o encantada, así que no te recomendaría andar cerca de ahí. Si quieres ir a explorar, anda a explorar, pero con cuidado que no te vaya a arrastrar una ola, ni que te pegue una ola. Y antes de que a mí me arrastre una ola o me embosque contra la pared, yo voy despidiendo el video aquí. Si les gustó, ayúdenme con un gran like y suscríbanse para más contenido así. Estos días yo voy a estar aquí en el sur de California, así que se vienen videitos por aquí, por esta parte de California. Como siempre, vívanla, que la que se te da es una y es muy especial. Así que vivirla con personas bonitas, vivirla en lugares bonitos como este, y nos estaremos viendo en el siguiente video. Salud.